Bueno, finalmente les voy a traer el Ordun Eyeunle Tonti Ordi. Lo hemos anunciado varias veces y no se ha logrado hacer, y ya hoy llegó el día. Eyeunle Tonti Ordi, siempre cuando estaba filmando al agua, by the way, les anuncio que pueden entrar a mi canal de YouTube y poder revisar este documental sobre las ramas de santo en Cuba, sobre las primeras alabas, mujeres oriaté que le dieron curso a la regla de Ocha en mi país. Como Efunche Guaricondó, unida a Osvaldo Meji, Octavio Lorenzo Amar, logró crear la ensalada de santo o la batería de santo, y nació una religión cubana de origen africano que conocemos como regla de Ocha y culto a Ifá. En este documental mío, Alaguas, que se escribe Alagua, pero se pronuncia Alagua, que significa ancestros o mayores, hay una semblanza de todo este principio, de esta fe que se arraiga, que se afianza a la tierra cubana, que indiscutiblemente es la fe, es el trampolín para que se conozca en el mundo estas tradiciones, a mi juicio, maravillosas, espectaculares, que vinieron de África. Bueno, siempre que hacía esta pregunta en el documental de cuál es el Ordun, le preguntaba a los alaguas, a los mayores, ¿cuál es el Ordun con el que más se vive en la tierra? Siempre yo quería que me respondieran con el que tengas tú, depende de cómo tú lo vivas. Sin embargo, Chacho me decía, o me dijo varias veces, me respondía, se vive con Eyeunle Ordi, es como decirlo, con el que más se vive. Bueno, pues quizás en este día de hoy podremos tener algunas respuestas del por qué me decía aquello, pero honestamente no lo encontré en ninguna historia, pero me resultaba muy interesante que él me decía que era con Eyeunle Ordi. Mi padrino, Andrés González Ocandenillé, siempre me decía, o me dice, que cuando este Ordun sale en Itá, hemos de decir, este Ordun o cualquier Ordun que salga en Itá, que tenga EWES, que tenga, que sean cosas mandatorias, que tenga algo mandatorio, hemos de decirlo al principio, no vaya a ser que después olvidemos lo mandatorio del Ordun, o sea, lo que es. Hay Ordun que son muy relevantes en el tema, en algunos temas, y hemos de decir esos temas al principio. Bueno, en el Eyeunle Tonti Ordi, una de las cosas cruciales del Ordun son la ofrenda en el río de 2 gallinas Ochun. Es fundamental, hay muchas cosas que no diré, no voy a revelar secretos, ¿no? Porque este video lo va a ver mucha gente y no se pueden revelar secretos de religión, pero bueno, esto es una cosa que se conoce bastante en el argot religioso. Y básicamente responde a una historia, a un pataquín. Lo hablaba con mi amigo Melo hoy por la mañana, hace unas horas, y él me recordaba algunas de las historias, lo conversábamos. Y tiene una historia básica, que es el pueblo, aquí había un pueblo, que tenía la tradición de hacerle ofrendas a Ochun en el río, y pues un buen día pues olvidó dichas ofrendas, olvidó su tradición, traicionó su cultura, traicionó de dónde venía, traicionó lo que realmente era. Yo siempre digo que la religión no es más que la expresión de los pueblos para llegar a Dios. Es una expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. Siempre lo explico de esta manera, y esto nos ayuda mucho a entender la diversidad de culturas que existen, y más que a entenderlas, a respetarlas. Es muy importante que respetemos la diversidad de culturas. Es muy importante que entendamos que porque la gente de aquel país o de aquella tradición cultural ejecutan una acción, tienen una fe, la manifiestan de una manera o de otra, no por ello están creyendo en el diablo, o no por ello están errados o equivocados. Hemos de respetar las culturas, y cada tradición cultural ha de respetarse a sí misma. Si yo recibí de mi padrino una tradición en mi fe, yo he de continuar con esa tradición si él respetó a su vez a sus ancestros, ¿no? Bueno, quiere decir que si en aquel pueblo de allá entendieron que tocando el órgano y cantando de determinada manera llegaban a Dios, o con esta determinada liturgia llegaban a Dios, pues ellos entendieron que esa era su manera de expresarse culturalmente para poder llegar a Dios.
y en este otro pueblo quizás fue con tumbadoras, y en aquel otro pueblo fue quizás con una guitarra. Estoy hablando de elementos de instrumentos musicales, evidentemente ejemplificando lo que quiero decir. La religión, para mí, que viene la palabra religión viene del latín, significa del latín la palabra religare, que significa establecer o crear ligas, nexos, ¿no es así? Bueno, pues creo objetivamente que además de esta explicación o este significado etimológico de la palabra, también podemos interpretar que es la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. En Cuba pasó algo muy interesante, hubo un mix, hubo una mezcla. De hecho, el cubano es eso, se mezcló el español con el africano y surgió el mulato o la mulata. La mezcla en los bailes, la mezcla, es un mix de mezcla cultural. Desgraciadamente, por todo lo que ocurrió en la historia nuestra, los aborígenes nativos de Cuba se exterminaron, eran muy débiles ante esta presión terrible de la metrópolis a esclavizarlos, a obligarlos a buscar el oro que ellos mismos habían votado para no entrar en la discordia terrible que es lo que buscaban los españoles. España había terminado una guerra atroz contra el mundo árabe. El rey había recuperado los territorios de la península ibérica y había echado de España al hacker, al rey árabe, y España había quedado en una crisis tremenda para esta fecha. Entonces, cuando los reyes españoles, los reyes católicos, le piden a Cristóbal Colón, que era un napoleón, creo que era de Nápoles, italiano, que vaya a las Indias a buscar oro para poder levantar la economía de este reino español, de esta metrópolis. Así, bueno, ocurre el errado camino de Cristóbal Colón, que no va a las Indias, viene a este hemisferio, y se conoce esto como el fenómeno del descubrimiento de América, y ocurre todo lo que sabemos, ¿no? Fue tiempos horrendos, tiempos que no se pueden juzgar desde este presente, porque es un error histórico juzgar el pasado con los presupuestos del presente. Bueno, pues este elemento trae como consecuencia que al cabo del tiempo se mezclen los africanos con los españoles y nace un mix. Este mix está expresado de manera muy latente en nuestra fe, regla de Ocha y culto Ifá. Ese mix se mezcla la Iglesia Católica, la tradición católica, con el espiritismo kardeciano, con las tradiciones africanas, ¿no? Y nace este maravilloso mix, donde Jesucristo se reconcilia con el lenguaje y viceversa, y se llega a ser lo mismo, ¿no? Evidentemente estoy hablando a nivel de cultura, para si hay alguna persona que no lo entienda, bueno, pues que lea un poquitico más allá de lo lineal del discurso, ¿no? Hay algo mucho más abajo del discurso. Entonces, estas personas, traicionando quizás, olvidando su cultura, su tradición, dejan de hacerle esta ofrenda a Ochun. Bueno, sí, usted puede llevar 5 naranjas dulces, usted puede llevar 5 dulces finos, usted puede llevar flores, usted puede rendirle tributo a Ochun. Yo siempre digo que el hijo de Julio Díaz está en deuda con la caridad del cobre de por vida, porque va a ser ella la que le va a dar sustancia a su vida, poder a su vida. Recuerden que la caridad del cobre, misterio del mix de culturas, la Virgen de la Caridad significa Virgen del Amor, porque Caritas significa amor. Caritas es caridad y significa amor, es la Virgen del Amor. Y misteriosamente, esta Virgen del Amor apareció en la abadía de Nipe flotando sobre una tabla al otro día de que los 3 Juanes habían atravesado una tormenta horrenda y no se habían ahogado, y encontraron a esta imagen de la Virgen, que es la que aún está en el cobre en Cuba, vestida de amarillo, con una ropa color oro, y decía en la tabla: yo soy Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, yo soy Nuestra Señora de la Caridad, hasta ahí. Y lo más asombroso de la historia es que esta imagen estuviera flotando en una tabla, no se hubiera hundido, y que estuviera su ropa seca, después de una tormenta. En la mañana ya, cuando pasa la tormenta, que el mar estaba como un plato, tranquilo. Y ellos tomaron esta Virgen, la llevaron a Santiago de Cuba, y ahí viene el proceso que les recomiendo que lean la historia, de que se construye la iglesia, que ya hoy es un santuario, en las minas del cobre, que es donde la Virgen quería estar, porque decían que la imagen desaparecía y aparecía en las minas del cobre, y el obispo tomó la decisión de construir allá arriba, en lugar donde estaban los más pobres, su templo. Bueno, es curioso que los africanos
identifican a esta Virgen de la Caridad, Virgen del Amor, que casualmente viene vestida de amarillo, con Ochun, su orisa, su santa, digámoslo así en la traducción más o menos exacta al español, que era la reina del amor, ¿verdad? Que también vestía de amarillo, por el significado maravilloso de todos los trabajos que pasó Ochun en la vida, todo lo que ella sufrió, todo lo que padeció, que esa ropa blanca que ella tenía porque se vestía de blanco, se fue poniendo amarilla, y por eso es que el amarillo significa los sacrificios y las vicisitudes de la vida, algo muy en correspondencia con los hijos de Ochun, que tienen que pasar mucho, que tenemos que pasar mucho, y hemos de, a través de este sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la cruz de la vida, pues empezamos a crecer y a adquirir conocimiento. Evidentemente, Ordun tiene un refrán, by the way, que ahorita voy a explicarles el pataquín que lo fundamenta, que lo sustenta, que dice: donde nace y muere el amor, o un amor que termina y uno que comienza. Es entonces prudente hablarle a la persona que tiene que cuidar mucho su matrimonio, porque su matrimonio puede estar en peligro, puede peligrar, puede haber un colapso en el matrimonio y puede haber un divorcio, o la persona debe cuidar tremendamente ese matrimonio. Es muy importante cuando hablemos en Itá, es muy importante, yo lo recomiendo con mucha humildad y con mucho respeto, que cuando hablemos en Itá no diagnostiquemos o vaticinemos lo malo. Bueno, pues lo malo está implícito en el Ordun. Por ejemplo, un matrimonio que está bien, que se llevan maravillosamente bien, y usted puede decir, aquí ustedes se van a divorciar, se va a separar la relación. Esto no es bonito. Es decir, el matrimonio puede encontrarse en peligro, y si ustedes no ayudan a salvar el matrimonio, se puede echar a perder el matrimonio y se puede romper, evidentemente. Yo recuerdo hace muy poco, bueno, hace unos años ya, estaba haciendo un Itá a una hijada, y en este Ordun vino en el lenguaje y le dije que su matrimonio corría peligro. Ella me dijo que todo estaba muy bien. Al poco tiempo, en el yaboraje me dijo, hablé con mi esposo y todo está muy bien, vamos a luchar por salvar el matrimonio. Me pareció muy bien. Yo dije, pues tienes que cuidar el matrimonio, hay que salvarlo, hay que hacer todo lo posible por redimir ese matrimonio, porque no se vaya al desastre. Bueno, pues al cabo del tiempo este matrimonio cayó en una crisis terrible, donde ella misma, increíblemente, elaboró inclusive los papeles del divorcio, pero finalmente, gracias a Dios, gracias a Ochun, gracias a Legua, mi padre, gracias a todo lo que existe, pues no ocurrió el colapso matrimonial y son una familia muy feliz y logramos superar esta sustancia definitiva que viene implícito en Oberdí, que es el segundo pataquín que les contaré en breve. Bueno, las personas entonces no siguieron su tradición, no respetaron. Es curioso que Yeunle está en la izquierda y que Ordí está en la derecha. Siempre el Ordun que está en la izquierda es el Ordun que me trae lo positivo, y el Ordun que está en la derecha es el Ordun que me trae lo negativo. O sea, en este caso, la negatividad de Ordí va a intentar dominar o destronar a la positividad de Yeunle. ¿Qué pasa? Que en este caso no puede, porque Ordí es más chiquito que Yeunle. Entonces suele ocurrir que la positividad de Yeunle conquiste y domine, se trague a la negatividad de Ordí. Pero es muy importante entender que en Ordí hay algo fundamental. Se dice, mantenga sus tradiciones, respete sus tradiciones, cuide sus tradiciones, sea fiel a sus tradiciones. Es muy importante conocer de dónde vengo, quién soy, para poder entender para dónde voy, hacia dónde voy. ¿O creemos entonces que es una casualidad que hayamos nacido en la tierra que nacimos? ¿Es una casualidad que nuestros ancestros hayan sido de tal o más cual tierra? ¿Acaso es una casualidad? No es casualidad. Todo tiene un sentido redentor, todo viene de Dios, porque todo tiene un propósito en nuestra vida. Y aquello que hagamos mal hecho, el camino errado que cojamos, que también está en nuestro destino y tenemos la voluntad, el libre albedrío, o sea, la libertad de escoger un camino o el otro. Dios es tan magnificente, Dios es tan gigantesco, Dios es tan perfecto, Dios es tan excelente, Dios es tan exuberante, Dios es tan padre, Dios es tan amor totalmente, que Él transforma ese camino oscuro que hemos optado, que hemos cogido,
lo transforma en algo redentor para nosotros. Por eso es que muchas veces la gente dice por ahí, Dios escribe recto en renglones torcidos. Bueno, entonces el pueblo dejó de practicar su tradición, quizás haciendo un poquitico honor a ese axioma, a esa ley que está en Ordí, donde hemos de respetar las tradiciones, porque si nos alejamos de las tradiciones, nos puede pasar algo malo. Bueno, pues nada, es curioso y me gustaría contarles en este pequeño paréntesis que en Ordí dice que nace la bóveda espiritual, por ejemplo, ¿no? Y debajo sobre la tumba es que se monta la bóveda espiritual. Esta tradición del espiritismo cruzado creada por Andrés Petit en La Habana, que fue el espiritismo de La Habana. La otra parte de la isla estuvo ya más hacia el oriente, estuvo el espiritismo de Cordón, el espiritismo que más se ha conocido en el mundo, sin dedorar del espiritismo de Cordón, es el espiritismo de mesa o de bóveda espiritual, o de bóveda, perdón. Está compuesto por 7 vasos de agua y una copa. La copa, que representa el Santísimo Sacramento, o el cáliz de la misa católica, no es más que Jesucristo, o Dios mismo, y los 7 vasos representan a las 7 potencias africanas. Y en el medio de la mesa de estos vasos de agua está la cruz. Bueno, aquí en Ordí se habla de mantener nuestras tradiciones. Bueno, curiosamente, en la iglesia católica, cuando se iba a construir un templo, al principio de esta iglesia cristiana, que fue la primera de los tiempos, porque dice que la historia, que Pedro, el apóstol de Jesús, asume la silla pontificia en el año 67 después de Cristo. Quiere decir que aquí empieza lo que es hoy el Vaticano. Aquí empieza, no era Vaticano en aquella época, estaban perseguidos los cristianos, pero es bueno que ustedes entiendan cómo se cocina, cómo se teje, cómo se arma la historia desde entonces. Para construir una iglesia, ellos lo primero que hacían era el altar. El altar es la mesa donde el sacerdote celebra la misa, la Eucaristía. Y debajo de ese altar, ellos ponían un cuerpo de un difunto. O sea, un mártir cristiano que había sido asesinado por el imperio, en este caso romano, que tuvo varias persecuciones. Durante 4 siglos estuvieron perseguidos de manera intermitente los cristianos. De hecho, recuerden un hecho importantísimo en la historia, donde el emperador Nerón, Roma se quema, ocurre un incendio espantoso y casi Roma queda en cenizas. Y el emperador Nerón, quizás para eludir su responsabilidad, de no estar al tanto de su responsabilidad como emperador, como patriarca o dueño o celador de alguna manera de la ciudad, culpa a los cristianos de este incendio. Y aquello fue terrible, una persecución horrible contra los cristianos, porque las personas, aquellos que no eran cristianos, culpaban a los cristianos de este incendio y fue una masacre bien fuerte. Así hubo varias durante estos 4 siglos, hasta que el emperador Constantino pues libera la iglesia. Pero es interesante cómo la historia cuenta que sobre ese difunto se ponía el altar y ahí se celebraba la Eucaristía. O sea, cómo Ordí habla de algo que se refiere al mundo del cristianismo, donde estos africanos que estaban en África, en Nigeria, y aquello estaba allá en el imperio, que no tenían contacto con esta parte del desierto de Sahara por el medio, no tenían contacto, como lo que dice Ordí se estaba cumpliendo de alguna manera en la cristiandad. Bueno, en Cuba esto confluye, en Cuba se une y se entiende perfectamente que sobre el difunto se edifica la bóveda espiritual. Bueno, pues quizás por eso es que el hijo de Ordí debe mantener sus tradiciones. Quizás espero hayan entendido el ejemplo y el referente histórico, quizás por este elemento de no respetar las tradiciones, Ochun empieza a llover en el pueblo y el río se desborda. Imagínate, este pueblo vivía de la agricultura y todas sus siembras se fueron. Cuando ese río se desborda, imagínense un río que es inmenso. Yo he visto ríos, yo no conocía lo que era un río grande, porque en Cuba no hay río grande. Bueno, sí, el Cauto, pero lo demás que vemos son riachuelos, ¿no? Una isla muy pequeña. Pero cuando yo vi el río Mississippi, cuando vi el río, me quedé loco. Cuando vi el río Niágara, Ave María por Dios, era una corriente impresionante y era algo hermoso. Era como el mar. Recuerdo una hijada amiga me decía, cuando le mandó la foto, me dice, pero ¿tú estás seguro que estás en el río? Oye, estoy aquí. Tú no estás aquí. O sea, no es el mar, es el río. Estoy yo. He probado el agua y es dulce. Estoy en el río. Porque no se puede creer, para nosotros que venimos a una isla tan pequeña, no se puede creer que haya ríos tan gigantescos, ¿no? Imagínense ese río que se desborda, se traga los sembrados y las personas ahí no sabían qué hacer, estaban atormentadas. Una persona del pueblo corrió a casa de Mofa, quien tenía el oráculo,
Y cuando consultan el oráculo, dicen, está Ochun molesta, incómoda, ¿no? Hay que ofrendarle al Ochun. Ahí cuando van al río, le llevan su ofrenda y ella calma las aguas. Por eso es que es un orden de prosperidad. Y la persona puede prosperar mucho económicamente, mucho, no para de prosperar, es un orden de mucha prosperidad. Y la llave de esa prosperidad, la llave del corazón del amor, la llave del alma de esa persona, está justamente en las 2 gallinas al río Ochun, en la ofrenda a Ochun y en el amor inconmensurable a Ochun. Hablaba ahorita entonces, en medio de este pataquín, de un amor que termina y uno que comienza, porque aquí cuenta la historia que Orisha Oko pide en matrimonio la mano de Yemayá Olokun. Recuerden que la palabra Olo significa expansión y la palabra Okun significa mar. Olokun significa la expansión del mar. Es Yemayá en su máxima expresión, ¿verdad? Para los babalauos hay un Olokun, que es el de los babalauos, que muchos dicen que vive debajo de la arena, del fondo del mar, que no está en el mundo nuestro, está más bien en el mundo del más allá. No puedo revelar secretos de lo que lleva ese Olokun. En fin, pero esta Olokun nuestra, Ganari, la de nuestra regla de Ocha, la de la parte de la Ocha, es hembra. A Ganari, que también se conoce como Olokun, es hembra. Y bueno, pues el de los babalaos puede ser macho. Yo no tengo ninguna discrepancia al respecto, pero estoy explicando el pataquín y explico este elemento para que se entienda. Y bueno, pues Orisha Oko pide Olokun en matrimonio, a Yemayá Olokun, lo especifico para que se entienda. Y Olofi le advierte a Orisha Oko que su hija, Yemayá Olokun, tenía defectos. ¿Cuáles? Hasta ahora no sabemos. Y él le dice que no importa, que él la ama desesperadamente y que él quiere casarse con ella. Bueno, y se ocurre el matrimonio, se casan, son felices. Es importante entender que el hijo de Yeun Leordi va a ser muy sensible a las emociones. Hemos de entender que no pueden dirigir nuestra vida las emociones. Uno está emocionado, uno está tremendamente feliz y alegre y de pronto uno promete lo que no puede cumplir y todas estas cosas pueden pasar. Significa entonces que es muy importante en el Yeun Leordi filtrar todo a través de la razón. Por las emociones, dígamelo a mí, por las emociones uno da un golpe en la mesa, por las emociones da un grito, por las emociones insulta a alguien, por las emociones toma una decisión desesperada, por las emociones hay revienta. Entonces es muy importante que sea la razón la que venga a traer la decisión exacta y que no nos precipitemos al decidir algo en el Yeun Leordi. En este caso, Orisha Oko se precipita y le dice a Olofi que la ama tremendamente, que no importa, pero aquello empieza a surgir el matrimonio, todo pasa a la pasión, pasa el primer tiempo. Ustedes saben que hay un tiempo de pasión, que hay un tiempo de euforia, que hay un tiempo que no se descansa, ¿no? Pero después la mar coge su nivel y quizás ahí la razón empieza a actuar. Por eso es que el amor es una opción racional. Y yo amo este orden, yo no lo tengo, pero lo amo profundamente porque es un orden, ya sea al derecho o al revés, de mucha pasión y de mucho amor. Es un orden donde la persona puede ser muy generosa, donde puede haber mucho amor adentro, donde la persona ha de realizarse mucho internamente para que todo lo que salga de ella sea bueno, porque tiene nobleza en el alma. Entonces, evidentemente, el amor, es muy interesante entender, es una opción racional. Cuando uno va a casarse, va a la iglesia, uno en las promesas del matrimonio, el sacramento del matrimonio, por ejemplo, quien se ha casado por la iglesia dice: prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Muchas veces uno no cumple con estas promesas, porque cuando pasa la emoción uno prefiere olvidar o dejar o romper. Y no, en ese instante, cuando pasa la pasión, hemos de recordar que hicimos una opción racional, que hemos decidido voluntariamente acompañar a esta persona y unirnos en nombre del amor. Y cuando uno respeta, cuando tú respetas ese pacto, esa promesa que has hecho, cuando tú respetas esto, tú entonces estás siendo fiel a la razón, siendo fiel a ese amor por el que optaste hace mucho tiempo. Es importante entonces que cuando tomes la decisión, no hagas como Orisha Oko y te lances con la emoción, sino que tú lo pienses bien desde la razón. Bueno, pues entonces se pasó la pasión y vino una primera gran discusión y Orisha Oko no se cayó porque el hijo de Yeun Leordi, cuando abre la boca molesto,
Ave María por Dios. Insulta, se desata. Y aquí no puede usted insultar. Y aquí no puede usted pecar con la palabra. Apelo entonces a los 4 acuerdos, donde diría este autor maravilloso de este bestseller que me encanta. Ahorita el otro día veía una película y decía uno de los personajes, decía, no me gustan los bestsellers, una serie buenísima que estaba viendo. Y decía la muchacha, no me gustan los bestsellers. Me parece muy elitista el término. ¿Por qué no te gustan los bestsellers? Bueno, a lo mejor hay un bestseller que sea cursi o cheo, pero yo les recomiendo a esa actriz, perdón, a ese personaje de la serie que se lea Los 4 Acuerdos, que es un excelente libro y que nos ayuda muchísimo a encauzar la vida. Bueno, pues el primer acuerdo es no pecar con la palabra, no usar la palabra para insultar, no usar la palabra para denigrar a nadie, no usar la palabra para maltratar a nadie, no usar la palabra para molestar a nadie. Jesucristo decía algo muy elocuente. Decía, no hace daño lo que entra a la boca del hombre, hace daño lo que sale de la boca del hombre. Y muchas veces lo que sale de nosotros es aquello con lo que estamos si estamos tristes, estamos molestos internamente, si no estamos felices con la vida que estamos llevando, entonces sale de nosotros toda esa basura, toda esa carga ofensiva y la cogemos con alguien que no merece. Bueno, quiere decir, todo esto que le digo a Yaun Lerdi es uno de los cuales ha de cuidarse mucho de no sacar toda esta cosa triste. Mejor se toma un vasito de agua, se va a descansar o se sale de la casa, se aleja de la persona en cuestión y espera que se le pase el berrinche y después usted conversa y no permita que la ofensa salga de usted. Y la persona que vive con un hijo Lerdi igual no debe ofenderle, no debe herirlo porque él se siente realmente muy triste, muy destrozado después que le dicen esas cosas. Toma mucho las cosas personal, o sea, toma muy a pecho el hijo de Yaun Lerdi. Es muy importante ir con calma, es muy importante recordar que la razón es quien debe dirigir nuestra vida. Y entonces, Orichabaco ofende a Yemayá, Olokun la ofende de manera atroz. Y ella se siente tan dolida, tan herida, tan insultada, que se retira al mar y nace el primer tsunami de la historia. Ave María por Dios. Cuando los hombres empiezan a ver que aquel mar se va retrasando. ¿Saben que hay, según los movimientos telúricos, si hay un movimiento telúrico, o sea, en la tierra, se abre una grieta en el mar, el agua entra y después eso se ve como se retira el mar, ¿no? Se retira la orilla. Y después cuando el agua sale es cuando viene el tsunami, porque sale una fuerza impresionante. Bueno, pues esto lo contamos desde Yaun Lerdi, es todo metafórico, todo es de lo que pasa, ¿no? En nuestro entorno. Y venía el mar se retiraba y ellos tenían miedo. Cuando ven aquella ola gigante que viene a tragarse la tierra, empiezan a buscar todo lo que comían, todo lo que ellos cosechaban. Boniato, yuca, los frutos de la tierra, ¿no? Y frijoles y arroz y todo. Y empiezan a ofrendarle eso al mar, a ofrendarle al Olokun para que se calme, para que se calme, para que se calme. Y nace el Awan Olokun. Aban Olokun, Aban Lode, Aban Olokun, Lade Olokun, Sawade, Ade Olokun, Ade Olokun, Sawade, Ade Olokun. Bueno, nace el Awan Olokun. Y este Awan Olokun ayuda a frenar el tsunami de nuestra vida. Ese tsunami atroz que va a acabar con el matrimonio. Ese tsunami atroz que va a acabar con mis finanzas. Ese tsunami atroz que va a acabar con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Ese tsunami atroz que puedo ser yo mismo, porque el hijo Lerdi puede ser él su propio tsunami. De hecho, Yemayá Olokun, en este caso, es quien genera todo esto. Bueno, pues dicen esta tradición que claman Olofu y Manos Dúa y después Yemayá Chabá con la cadena presa Olokun al fondo del mar. Estas tradiciones también tengo que decirlas en el pataquismo que están en la historia, pero realmente lo que nos ocupa es que tenemos que tener en cuenta el Awan Olokun, que también se puede mandar marcar en Ordiroso, pero en el Yaun Lerdi es fundamental por esta historia y que parte de ese refrán, un amor que termina y uno que comienza. La persona puede tener muchos mares de amores en este conflicto, en este orden, cuando viene en el orden en cuestión. Mi padrino Andrés González, Ocanda Nillé, es un hombre muy sabio, a quien quiero y respeto mucho. Me contó una historia muy linda y yo me llené de orgullo cuando visitando la casa de un babalao amigo, él me hizo una historia de cómo oyó este pataquí por primera vez de boca de mi padrino y que él no lo encontraba, estaba en duda, pero empezó a buscar papeles y encontró en unos papeles muy viejos aquella historia que mi padrino hizo, y es la historia
de La Paloma y el Gavilán. Bueno, pues sí, claro. Dice que el hijo de Yehuel Ordiz muchas veces quiere ser quien no es. Esto es muy triste, porque yo repito mucho unas frases de un gran amigo que decía, no se puede mirar para el lado, hay que mirar para enfrente. Y muchas veces nos pasamos la vida mirando hacia el lado. A ver, esta cómo está, para yo ponerme a la altura de ella o de él, ¿no? Y estamos todo el tiempo comparando cómo está la vida del otro con mi vida. Y así es imposible ser feliz. Un daño tremendo que le hace a la gente, que nos hace psicológicamente, son las redes sociales. Muchas veces la gente viendo Facebook o Instagram o todo lo que existe, que ahora son infinitas ahorita, pues se deprimen. Porque claro, las personas cuentan en las redes, ponen su mejor cara y cuentan de sus viajes y bueno, pues registran ahí toda su historia o su fantasía. Nadie sabe la vida de nadie. Entonces hay personas que están quizás tristes, deprimidas, con cosas tristes adentro. Por eso es muy importante que el hijo de Yehuel Ordiz se realice, que sea feliz. Si usted por casualidad no está haciendo la dieta, una dieta específica, y tiene ganas de tomarse una bola de helado de chocolate, pues tómese la bola de helado de chocolate, no se restrinja. Si puede, si no puede, pues busque los medios para poder. Porque tenemos 2 manos, 2 pies, una cabecita para pensar y podemos echar para adelante. Y bueno, por lo menos los que estamos en este país, o en países donde hay libertad económica, podemos tener, o libertad de empresa, tenemos más opciones para poder evolucionar. Y las personas como la gente de Cuba, desgraciadamente, que están atravesando son víctimas de esta atroz dictadura, la peor dictadura de América Latina, ahorita la más antigua del mundo, pues bueno, han de buscar los medios para poder liberarse de ese desastre. Yo siempre recomiendo que se haga pacíficamente, y hay muchos medios, muchas maneras de hacerlo pacíficamente, pero hemos de buscar la realización personal y la felicidad interior. Hemos de buscarlo. A veces se busca leyendo, escribiendo, buscando una manifestación artística o tratando de ejercer aquella profesión que nos gusta. Hemos de buscar motivos, algo que nos dé ganas de vivir, para que la felicidad se exprese afuera de nosotros, para sacar felicidad. Entonces, es fundamental para que la tristeza no nos agobie o no nos deje o no nos invite a ser como los otros. Pasa mucho con los adolescentes o con los jóvenes que ven a un amigo haciendo droga, fumando marihuana, que ahorita la marihuana recreacional estará liberada, pero quizás no sea un gran problema la marihuana, pero hay otros problemas graves, hay drogas muy malas. Y entonces el joven, para ponerse a la altura de sus amigos, bueno, pues repite el mismo patrón y se desgracia la vida. Y se desgracia la vida. Porque repetir conductas como este tipo nos puede llevar a la quiebra, al caos en nuestra persona, a nuestra depauperación física, a enfermedades que pueden traer todas estas conductas, por ejemplo. En fin, estar mirando la vida del otro o pendiente de la vida del otro y querer imitar la vida del otro no es el camino hacia la felicidad. El camino hacia la felicidad quizás está hacia adentro de nosotros mismos, está en buscar quiénes somos y para dónde vamos, está en buscar cómo voy a ser feliz realizándome yo, qué me hace feliz. Yo llego a un restaurante y digo, bueno, ¿de qué tengo ganas? De pollo, de carne, de carne de res, de pescado, de carne de cerdo. ¿De qué tengo ganas? ¿Qué voy a pedir? Voy pensando en qué puedo tener ganas yo. No me quedo en blanco, voy buscando mis opciones. Pero no vino el de al lado para ver qué pide para pedirlo yo. No tengo que dejarme llevar por el gusto de él. Busco mi propio gusto. Busco de qué tengo ganas realmente. O sea, esto es un ejemplo muy elocuente, creo yo, ¿no? No sé. Al respecto, hemos de buscar nuestra propia identidad y quiénes somos. El hijo Ordiz desea muchas veces ser como el otro. Aquí había una paloma que no estaba conforme con ser paloma. No estaba conforme con ser paloma. Quería ser algo diferente. Y se enamora de la vida de los gavilanes. Estos volaban alto. Estos tienen una visión panorámica del mundo. Y ella empieza a enamorarse de esta vida como los gavilanes y decide entonces ir a morar allá, a la casa de los gavilanes. Pero para llegar allá, tenía que subir, tenía que volar
muy alto para poder brincar una montaña. Ellos vivían mucho más alto que ella y al lado de ella de la montaña. Así empezó a volar con mucha fuerza, con mucha fuerza, con mucha fuerza, con mucha fuerza, porque a veces el hijo de Obed-Edom puede gastar balas en una guerra innecesaria. Por ejemplo, pasar todo este esfuerzo para buscar ser quien no soy es gastar balas en una guerra falsa. Es gastar energías por gusto. Mejor gasto las energías en reconciliarme conmigo mismo, ¿no? Si nací con el pelo así, bueno, ya casi no tengo pelo. Si nací con... Bueno, pues yo voy a reconciliarme con eso. Yo voy a amar eso que soy. Si no estoy muy conforme con mi físico, si no estoy conforme con mi cuerpo, pues yo voy a ir al gimnasio, pues yo iré a una clínica siempre que el cuerpo lo permita. Pues yo buscaré maneras de ser feliz con quien soy. Pero no puedo seguir todo el tiempo infeliz conmigo mismo. Porque eso no me genera felicidad. Porque eso no le genera felicidad a los que viven conmigo. Porque eso no crea felicidad. Eso no crea armonía. Y el hijo de Yehú Leordí muchas veces está inconforme, está infeliz consigo mismo. ¡Ave María por Dios! Y así fue con la paloma, que volaba y volaba y volando, tratando de esforzarse para llegar a la cima de la montaña para poder pasar la de allá. Las alas le crecieron. Y entonces ya tenía alas de gavilán. Pero iba ya a cruzar y no llegó a la cima y chocó contra una piedra y el pico se le dobló. Ya tenía pico de gavilán. Así, de esa manera y a través de todo este ejercicio de esfuerzo sobrehumano o sobre paloma, logró brincar y llegar a la casa de los gavilanes. Por supuesto, como tenía aspecto de gavilán, fue bien recibida. Y ahí convivió y era tan feliz porque ahora sí estaba donde quería estar. ¿Qué pasó? Que en un tiempo cercano, cuando ya se les acabaron las provisiones que tenían ahí, los gavilanes salieron a cazar. Y ella pues tenía que ir a cazar con ellos. Y se da cuenta que estaban yendo directamente a su casa. Iban a cazar a su familia, a sus hermanas, quizás a sus padres. Y ella no pudo. Se retiró de la manada de gavilanes e intentó regresar a su casa. Pero como tenía aspecto de gavilán, su familia no la reconoció y no la recibieron, le cerraron las puertas. Entonces se quedó sola en el mundo, porque era un gavilán con corazón de paloma. Entonces hemos de ser fieles. Siempre hablo de que hemos de viajar hacia adentro de nosotros mismos y buscar quiénes somos. Cuando yo oficio una sesión espiritual de investigación, yo intento buscar quién es esa persona por dentro, quién es, de dónde viene, cuál es su esencia. Y esa esencia es de contársela o es de ayudarle a encontrar esa esencia para que ella sea fiel a esa esencia. Por eso hablo del viaje hacia adentro de uno mismo. No hemos de buscar nuestra vida en otras personas. Quizás alguien es un paradigma, un padre, un buen padre, una buena madre, puede ser un paradigma a seguir, puede ser un patrón a seguir. Pero no es yo de imitar textualmente ese patrón a seguir. Es de ser yo, quizás con una orientación específica. Esto es uno de los pataquines más elocuentes de Yehú Leordí. Es muy importante tener en cuenta uno de los refranes más importantes de este orden, donde dice que se repartió el saber. Pues hay una historia muy elocuente de Yehú Leordí que tiene que ver que habla de Orisha Oko. Vamos a entrar en santos importantes que hablan en este orden. Ya les dije Orisha Oko, Yemaya Olokun, Ochun, Shango, por supuesto, y entraremos ahí. Ese pataquín creo que es el final, el último. Bueno, pues en esta historia
Olofi le da a Orichaocco el trabajo, la misión de que se entiendan todos los seres humanos. Y lo manda a la tierra. Había un conflicto en la tierra de que los seres humanos no se entendían entre sí. Y Olofi, para arreglar esto, le entrega a Orichaocco, el Orisha de la tierra, el hombre de la tierra, que vaya al mundo y que ayude a que los seres humanos se entiendan. Bueno, para allá va, y se atormenta. Se atormenta sobremanera, porque unos decían un lenguaje, un idioma, y otros hablaban otro idioma. Entonces clama a Olofi una vez más, son dos pataquines, este es el primero que voy a contar. Clama a Olofi una vez más y le pide, o sea, había diversidad de lenguajes, de idiomas. Recuerden que hablaba al principio de la historia de Yehuda Ordi de la diversidad de culturas, ¿no? Del respeto a la diversidad de culturas. Ordi habla de esto. Recuerden el refrán, se repartió el saber. Dios le dio saberes a muchas personas, por eso hemos de respetar la diversidad. Por eso en Yehuda Ordi se habla de la diversidad, de que somos diversos, de que nos podemos ser uniformes. Es absurdo creer que todos somos iguales. Cuidado ahí. Todos tenemos el mismo derecho ante la ley. Todos debemos tener el mismo derecho. Todos somos iguales ante la ley. Todos merecemos una vida digna. Todos merecemos atención médica. Todos merecemos instrucción o educación. Eso es un peligro en estos tiempos. Porque a veces lo que le llaman educación es adoctrinamiento. Todos merecemos, todos tenemos estos derechos y somos iguales para estos derechos. Pero no somos iguales. No somos uniformados, no somos iguales. Somos diferentes. Tenemos talentos diferentes. Unos sí son más inteligentes que otros. Porque unos tienen capacidad de crear Microsoft o Windows o Twitter o Uber y otros no tienen esa capacidad. Unos son más vagos porque quieren dormir la mañana y otros prefieren levantarse a las 5 de la mañana. Algo en este orden. Dice, al que madruga Dios le ayuda. Es muy importante comprender levantarse temprano porque va a triunfar más rápido si madruga. Por ejemplo, unos prefieren madrugar y trabajar y tienen objetivos específicos. Otros no viven con objetivos, no se hace un plan de vida. Evidentemente el que tiene objetivos específicos, el que lucha por ellos, va a vivir mejor que el otro. Y es injusto, totalmente injusto, que venga un gobierno o alguien y le meta la mano en el bolsillo al que trabajó de manera atroz para darle, es robar, es la historia de Robin Hood, para darle al que no se esforzó. Si el que no se esforzó no lo hizo porque tiene alguna deficiencia mental o porque tiene alguna deficiencia física, pues habrá un ministerio que ha de existir para poder ayudarle. Y de manera voluntaria, eso predicamos en nuestra fe también, el resto de la humanidad hemos de ayudarle de manera voluntaria para poder, para que pueda subsistir y estar. Pero no somos iguales porque no tenemos el mismo talento ni la misma inteligencia. Y hemos de respetar la diversidad de talentos. Y hemos de respetar la diversidad de inteligencias, por llamarlo de alguna manera. Hemos de respetar todo esto. Entonces, Orichaocco entendió que este grupito de aquí hablaba algo parecido, quizás a un idioma eslavo, y los agrupó en estas tierras. Y así fue repartiendo las tierras y agrupando determinadas personas que se parecían más en determinada tierra. Esto es metafórico. Esto se refiere a la diversidad. Y ahí nace entonces la diversidad de idiomas o la diversidad de culturas. Es algo parecido con el cuento del Génesis de la Torre de Babel, pero no voy a traer
esto porque podemos equivocarnos. Quizás esto habla de la soberbia de los seres humanos, la soberbia del hombre que quería llegar a Dios, a ser Dios, y dejaron de entenderse entre ellos mismos. Pero bueno, podremos también quizás hablar de que el hijo de Jehú le puede ser presa, puede ser target, puede ser diana, puede ser víctima de la soberbia. El creerme Dios, el creerme sabio, el creerme el más importante, el único, el irrepetible. Es muy importante entender que solo hay un Dios y que somos criaturas, que estamos creciendo, que estamos en un proceso de evolución y que en la medida que avancemos en ese conocimiento del saber más importante de todos los tiempos, del saber más importante de todas las religiones, del saber que más carga positiva y fuerza tiene, que es el saber del amor, en la medida que conozcamos ese insondable, ese inagotable saber que es el amor, en la medida que lo aprendamos, que crezcamos en él, en esa misma medida seremos mucho más grandes y estaremos mucho más cerca de Dios. O sea que no es para arriba, sino es hacia adentro, en esta introspección del conocimiento, hacia adentro, como debemos entonces de crecer. El que se cree el más grande será el más pequeño. Diría Sócrates de otra manera, solo sé que no sé nada. Este entendimiento de la humildad, que es la razón del por qué Olofi le entrega a Obatalá, santo, también importante en este orden, que este no es el orden en el que se lo entrega, que le entrega a Obatalá el gobierno de la tierra, del mundo, es porque él fue humilde y paciente, que es sabiduría más grande en la humildad. Entonces Orichaocó respeta, crea la diversidad de culturas, y es muy importante entender entonces que le demos una estocada a la soberbia y la saquemos de nuestra vida. La soberbia, que es el creerse el primero, el único, el irrepetible, el creerse Dios, el mostrarnos delante del mundo como los más fuertes, los más sabios, los únicos. Y eso es mentira. El ser humano que entienda bien a la humanidad, que conozca realmente las verdades de lo que somos, entiende que eso es mentira. ¿Para qué engañar y para qué engañarnos a nosotros mismos? Es mejor ir por la vida con humildad y buscando cada día la consistencia de la verdad para poder crecer en ella y poder mostrarla. Entonces hay una apasionante historia en este maravilloso orden que yo quiero mucho, que es Yehulodim, donde yo le añado un refrán que dice: honor a quien honor merece. Porque Olofi le entrega, este es otro pataquín, otra versión del que acabo de hacer, le entrega a Orichaocó la solución de los problemas del mundo. El mundo tenía muchos problemas. La gente estaba en guerra, las personas se enfermaban. Era un desastre lo que estaba pasando, horrible, parecido ahora. Bueno, hay quienes estamos a salvo, pero recemos, ¿no?, por la paz del mundo. Y Orichaocó pues va a la tierra y no puede resolver aquello. Se atormenta perdidamente. El hijo Perdí puede abrumarse de pronto con los problemas. Se puede sentir sin salida alguna. Y entonces Orichaocó clama, le pide ayuda a Yemayao. Ave María por Dios. Y ella le dice: yo voy a ayudarte. Búscame 1 metro cuadrado de tela blanca, 1 metro cuadrado de tela roja, 1 metro cuadrado de tela azul y 1 metro cuadrado de tela amarilla. Este pataquín está criollizado, o sea, está filtrado por ya la religión cubana, por esta tradición criolla. Con estos 4 colores, que si ustedes lo estudian en física, en pintura, son los 4 colores primarios de la pintura. Yo digo que la sabiduría de los africanos es impresionante. El que nos acuse a nosotros de que somos analfabetos o incultos, bueno, tiene su derecho de decir lo que quiera, pero él es el inculto. Porque si usted estudia nuestra tradición africana, usted se queda petrificado.
Es impresionante los paralelos con la filosofía, los paralelos con la física, los paralelos con la anatomía del cuerpo humano, los paralelos con la biología, con la tremenda riqueza que tienen las plantas. Es impresionante. Este es el fenómeno que ocurre con don Fernando Ortiz. Don Fernando Ortiz era un intelectual cubano a quien le piden que investigue sobre unos acontecimientos raros que estaban ocurriendo en la Cuba de aquellos tiempos con los africanos, con los descendientes africanos, que hacían cosas raras en estas religiones nuestras. Y él se pone a investigar para hacer un artículo y apabullar a esta gente, a nosotros en aquellos tiempos. Pero cuando él estudia se da cuenta que era mentira lo que le han dicho y se enamora perdidamente de nuestra fe, y ahí entonces empieza a escribir. Es el gran exponente para mí de la cultura africana en Cuba. Empieza a escribir a favor de la cultura africana. Es un gran intelectual que se convierte a nuestra tradición, a nuestras tradiciones, y hay un acervo, una cantidad de literatura escrita por él de música afrocubana, de muchas cosas, los instrumentos. Es impresionante. Ya después de él, Lidia Cabrera, que era su cuñada, se entera, lee algunos de sus artículos y se inspira también, y escribió el libro más importante de investigación que se ha escrito en Cuba, que se llama El Monte. Bueno, el caso es que Yemayá Olókun le pide estos 4 metros de tela, blanca, azul, amarillo, blanca, roja, azul y amarillo. Y nace una ceremonia que ocurre dentro del santo, la ceremonia cariocha, que es lo que coloquialmente se le dice hacer santo. La gente dice, voy a hacerme santo. Bueno, yo tengo 8 santos, yo estoy coronado con el Eguá. Y, o sea, yo tengo la ceremonia cariocha. Es una ceremonia que se hace aquí, que es secreta, que no puedo revelarla, dentro de la liturgia. La palabra liturgia significa celebración del reino de Dios en la tierra. O sea, todo lo ceremonial, cada ceremonia que tiene una tradición, que respeta la tradición, que tiene un canto, que tiene unos movimientos o cosas que se hacen, pues se le llama liturgia. Bueno, dentro de esos pasos litúrgicos del día de la ceremonia cariocha, hay un paso que se llama la parada del santo. La parada. Y en esa parada del santo, el Oríate hace una invocación hermosa, que es uno de los momentos más cruciales y más importantes en la cariocha. Y ella pone aquellas telas, supuestamente, arriba del mundo y hace la llamada. La parada del santo y empieza a clamar a Olofi que nos envíe los orichas para que nos ayuden a salvar la humanidad. Esta parada, esta ceremonia que hace Yemayá Olókun, salva al mundo. Olofi, confiado que fue Orichaoko quien lo hizo, lo llama y le dice a él: te felicito por haber cumplido con la misión que te pedí y porque la humanidad se ha salvado. Orichaoko se calla la boca y no dice que fue Yemayá Olókun quien le ayudó. Y entonces se va con los méritos para él. El hijo debería de entender que no puede ser soberbio y que no puede robarse los méritos de nadie. Ha de ser honesto. El Eguá, que es un santo importantísimo aquí también, le cuenta a Olofi que no fue Orichaoko. Olofi lo llama y le dice: como tú no fuiste honesto conmigo y fue Yemayá quien hizo el trabajo, tú no vas a ver a tus hijos. Solamente los verás cuando nazcan. Y no los verás más hasta la muerte. Por eso los hijos de Orichaoko coronan Yemayá con oro a Orichaoko. Y no se corona Orichaoko, al menos en Cuba. Bueno, trazado por este orden. Aquí he hecho un referente a la soberbia, a todas estas cosas para que se entiendan. Hay una historia. El hijo de Orichaoko debe montar siempre su trono de santo.
y debe vestir sus santos. Es muy importante que tenga presente que el hijo de Yehudi Ordí tiene que vestir bien. Tiene que tener siempre su ropa elegante. No puede estar con un hueco por aquí abajo, mal peinado. Tiene que estar bien vestido. Tiene que estar elegante. Tiene que estar perfumado. Tiene que estar bañado. El hijo de Yehudi Ordí debe ser fiel a la limpieza personal y a siempre estar elegante, vestido. Aquí Olofi le da la misión al Eguá que vista a los santos. Y el Eguá, mi ángel de la guarda, que es un santo hermoso, de mucha alegría, de mucho dolor porque pasó mucho en la tierra, y nos enseña mucho cómo se sufre, y nos enseña mucho lo redentor que puede ser el dolor, porque después que tú sufres tanto, tú logras entender tantas cosas. Y si no te quedas con ese dolor adentro, con ese rencor, y lo logras transformar en conocimiento, te conviertes en alguien muy rico y lleno de algunas cosas, más que otros que no han sufrido, que no han pasado por esos dolores, ¿no? Siempre la resurrección se alcanza a través de la cruz. El dolor muchas veces nos deja un conocimiento sublime, y el Eguá evidentemente es el padre de esto, el que más sufrió, el que más desde chiquitico, el que más tristeza y angustia tuvo, se convierte después en el vocero de la estera y en el número uno en todas las cosas. Entonces él fue el emisario para poder vestir a los santos. Iba para la tienda, llega a la tienda, y cuando llega a la tienda, muy típico de lo que le pasa a Eguá, no le alcanzaba el dinero para comprar aquellas telas. Y él se pone tan triste, pero tan triste, que sale de la tienda, se sienta en la esquina, ahí en el contén, y empieza a llorar amargamente. Porque ya no estaba impotente. A veces hay un momento en la vida del hijo de Ordí que no sabe para dónde coger. Y ya explota, colapsa. Puede colapsar con un ataque de ira o puede colapsar llorando amargamente. Y es triste ver a un hijo de Ordí llorar porque sale esa amargura de adentro. Y te da una tristeza, a mí yo me ha pasado y te da una tristeza ver aquello. Entonces no sabes qué hacer. Si abrazarle, si acariciarlo. Yo a veces me he tenido que ir porque no puedo aguantar ver a alguien llorar así. Soy muy flojito por esa parte. Entonces, llora tanto que los ecutes, los ratones, sus amigos, estaban por ahí, salieron de la cloaca y le preguntaron, ¿qué te pasa? Y él le contó lo que le pasaba. Y ellos dijeron, no te preocupes, ven mañana a las 5 de la mañana, trata de estar aquí y ser el primero en la tienda. Por eso es que el que madruga Dios le ayuda, dice Ordí. Es muy importante madrugar en Ordí. Es muy importante levantarse temprano. Si usted no tiene nada que hacer, levántese temprano y haga sus oraciones, rece y el día le va a ir mejor. El levantarse temprano es la prosperidad de Ordí en todas partes, ¿no? Donde quiera que esté. Esto es elemental en Yehudi Ordí. Y entonces llega temprano el Eguá por la mañana, a las 5 de la mañana, pero en la madrugada los ratones habían entrado a la tienda y se habían comido el borde de las telas. Cuando llega el dueño y ve aquello, tú tienes que reevaluar las telas. Por eso dice que nace la reevaluación del producto. El producto se devalúa el producto y el dueño tiene que darle un valor más bajo. Entonces, así pasa y el Eguá compra todas las telas a un precio más barato, sale de ahí, por eso que dice que es Ocha Omá, el santo de la inteligencia, sale de ahí, toma las telas y le hace un dobladillo, un borde, lo cose y ya no había nada, lo cortó un poquito, no había ningún tipo de mordedura y logra vestir todos los santos y hacer el trono. Por eso es que es muy importante hacer el trono, madrugar, y aquí viene esta prosperidad. Y por supuesto, el hijo de Ordí que parte con el Eguá, porque el Eguá lo viste, porque el Eguá lo puede calzar, porque el Eguá puede llevarle prosperidad. Usted va a dar a Ochun la ofrenda. Si el Eguá no se le hace algo antes, usted sabe, si no come el Eguá antes, no come nadie. Parte con el Eguá, haga un pacto con el Eguá, esté arriba del Eguá, ame el Eguá, vista el Eguá, como él vistió a los santos, como él lo viste a usted.
tome un paño, tome una hierba, como usted quiera vestirlo. Vístelo y dígale, Padre, te visto, o te pongo esta parte de tu trono, de tu sitio donde te tengo yo, bien bonita, para que así como te he visto yo, me sigas vistiendo tú a mí. Para que el Eguá nos traiga esa prosperidad que tanto nos hace falta no solamente para realizarnos, sino también para sustentarnos en este más acá y poder ayudar a la prosperidad de otros también. Porque una persona que tenga evolución económica va a invertir en otros negocios y va a traer prosperidad para otros también que tienen su negocio o su vida. Bueno, hay una historia también hermosa en Eyeunle Tontiolí que es proporcional a Orichaoko y a Changó. Bueno, pues nada, que Orichaoko no podía pelear en la guerra con Changó porque no tenía fuerzas, estaba enfermo. Él tenía los sembrados, tenía sembrados todos los productos de la tierra, pero él no podía trabajar, no podía guerrear. Y entonces quizá Changó pensó que él no quería, que era un cobarde, y hubo como una duda ahí, pero él le explicó y le alimentó al ejército. Y ahí le dijo, los que no podemos una cosa, podemos hacer otra. Yo puedo alimentar a tu ejército. O sea, en una guerra hay personas que combaten en el campo de batalla, pero tiene que haber enfermeras, pero tiene que haber suministros, alimentos, ¿no? Entonces, así fue como alimentó a su ejército, y Changó, en agradecimiento a este acto de Orichaoko, le dio su Oduará, su piedra de rayo. Por eso es que en Orichaoko, los cocos de Orichaoko van rojo y blanco, la teja de Orichaoko va roja y blanca, y se le puede poner una piedra de rayo, una Oduará, porque es el pacto de él en Obedí con Changó, por él alimentar a su ejército, y Changó le dio esto. Y aquí está el famoso canto. Viarao como de llamala, viarao como de yacuman ya viarao como de ño araeño, coño araeño, viarao como de llamala, bioni Changó yacuman ya viarao como de ño araeño, coño araeño. Porque viene del cielo la Oduará que envía Yemayá de parte de Changó para Orichaoko y cierra el pacto. Quiero cantar el canto desde el principio, pero como estoy en frío, hablando y hablando y hablando, el canto se me duerme en la memoria y tengo que pensar. Orichaoko y Cuadé, Orichaoko y Cuadé. Orichaoko gufeye weye wonimo wimoru maniwo. Orichaoko gufeye weye wonimo wimoru maniwo. Viene él con el arado, que es Ogun, que es el hierro. Viene arando la tierra. Orun es el mundo de los muertos, lo que está abajo. Viene arando, sacando la tierra para poder sembrar. Orichaoko gufeye weye wonimo wimoru maniwo. Y después viene Orichaoko afefe irawo itánimo wimoru maniwo. Afefe es el viento, Itani los astros. Está haciendo alusión a esa piedra que viene del cielo. Yemayao de fiawo, viarao como de yamala, bio ni changota, yacuman ya viarao como de ño, araeño o coño, va con el güey, araeño, que los tarros de Changó significan los güeyes de Orichaoko, pacto también, la guía, quien guiaba la siembra. Y ahí encuentra entonces la Oduará y nace el pacto entre el Changó. Esto es otro elemento importante, es crucial marcar en Oberdín, en Eyeunle Tontiolí, marcarle el recibir Orichaoko, recibir Olokun, es muy importante marcarlo. Y aquí ven este pacto maravilloso entre ellos dos, la siembra, la prosperidad de la siembra. Y no olvidaros nunca que se repartió el saber. El hijo de Orichaoko tiene que estudiar, disculpen, el hijo de Eyeunle Tontiolí. El hijo de Eyeunle Tontiolí tiene que estudiar, el hijo de este Ordun tiene que estudiar y estudiar. No se puede hablar sin saber. No se puede hablar de un tema que uno no tenga idea. Uno debe callarse la boca y escuchar. Y después, yo llevo años haciendo esto, y antes de hacer este video, pues hablé con algunas personas también. Yo podría sentarme aquí a hacer el video sin hablar con ellos, sin arrogancia, ¿no?
Pero qué bonito poder hablar con las personas y poder tener elementos que te den, y claro que me enriquecieron. Y entonces lo hago mejor. Hay que ser humilde y hay que no parar de estudiar. Hay que estudiar y estudiar. Yo me he leído una gran porción, por ejemplo, del libro de los espíritus, y ahora estoy preparando el tema de la próxima misa, que es un tema que siento la inspiración de la parte de los espíritus, que he de hablar de doctrina espírita, y yo estoy otra vez releyendo todo el fragmento, toda la parte grande, y preparando el tema de manera respetuosa para esas personas que van a escucharlo, ¿no? Que va a estar en este mismo canal de YouTube. Por ende hay que seguir estudiando, hay que estudiar. Yo recuerdo que yo pensaba que yo quería proponer en la sociedad que mira, que hubiera clases de filosofía, de lengua. Yo creo que cuando uno se siente en la estera para hablar Ordun, uno debe tener un mínimo de educación. Y cuando no lo tengamos, busquémosla. Era emocionante, era apasionante ver cómo Chacho con 70 años estaba leyendo, estaba buscando información de otros referentes, y cómo buscar referentes que se asemejen, que estén en sintonía, en consonancia con el Ordun en cuestión. Usted va a poder iluminar más a esa persona. Mientras más cultura usted tenga, usted más puede iluminar y ayudar a la persona que tiene delante, al yabó, a la persona que sea. Y usted llegará mucho más rápido a los problemas de la persona. Y usted tendrá más luz, porque tiene más grande, más amplio está su diapasón. Amén. Independientemente que en los tiempos del siglo XXI ya van a la ceremonia cariocha, porque esto no para, ni parará jamás, porque Orlofio no lo quiere, Orlofio quiere que siga. Personas que ya son intelectuales, personas que ya son, ya hay que usar otro tipo de lenguaje, o el lenguaje de estos tiempos. Hay que cultivarse cada vez un poquitico más hasta donde lleguemos con humildad, para poder hablarle a todo tipo de personas. Yo no puedo, no sé, me siento muy incómodo usando lenguajes coloquiales todo el tiempo, o usando las palabras a la mitad, cortadas. Tenemos que hablar de la mejor manera que podamos hasta donde lleguemos, ¿no? Esto lo habla Yehuda Lordi. Tenemos que estudiar. Hay que prepararse todo el tiempo, porque hay grandes riquezas escondidas en este maravilloso Ordun que amo profundamente, aunque no lo tenga. Y esas riquezas se van a alcanzar mientras más crezcamos intelectualmente y culturalmente, porque dice Yehuda Lordi, se repartió el saber. Humildemente aquí les dejo Yehuda Lordi. Hay mucho más que contar. Yo les prometo que si tienen una segunda parte se las daré. Llevamos 1 hora y 7 minutos hablando. No creo que ustedes aguanten un poco más de oírme, pero les animo a que si hay una segunda parte pues me sigan. O si no hay una segunda parte porque lo agoté bastante, pues nada, podemos entonces pasar a otro Ordun. No quiero irme antes sin recordar, siempre hay algo que decir, siempre falta algo, sin recordar que el hijo de Yehuda Lordi no puede tomar café ni bebidas oscuras en ningún lugar, porque pueden envenenarle. O sea, la bebida del hijo de Yehuda Lordi siempre ha de tener en la mano, ya sea café, refresco. No debe tomar bebidas oscuras, pero si tiene alguna bebida en una fiesta, si es una muchacha joven, si es un muchacho joven, en una discoteca, que tenga la bebida consigo, porque le van a echar droga, porque le van a echar... Es un target, es una diana de que le echen droga o le echen algo en la bebida y esa persona pueda pasar un estado incontrolable o envenenarse o algo así. Es muy importante que tengamos presente que esto pasa mucho en Yehuda Lordi, pasa mucho en Ordí y Yehuda, que el próximo Ordun que les voy a hablar, que no le he hablado hoy, no he mirado el Ordun al revés, es Ordí Tonte Yehuda. Sí, no me queda más nada de Yehuda Lordi. Que Dios les bendiga mucho y que les sea de provecho a cualquier cosa en los que les haya podido ayudar. Esto me sirve a mí para poder estudiar más y les sirve, creo, a ustedes también para poder conocerse un poquitico más, porque el caracol nos enseña a saber quiénes somos, y para ir hacia donde vamos hemos de saber quiénes somos y por ende de dónde venimos. Que Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Ya noches.